del 1 al 4. Vamos a estar en pie un par de minutos para leer estos versículos y luego vamos a meditar en un consejo de la palabra para nosotros en esta porción. Amén. Éxodo 14, del 1 al 4. Leemos la palabra, dice así. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que el consejo que traemos esta noche sea de utilidad para todos los hermanos y hermanas en este lugar. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu guianza, de tu sabiduría para poder predicar, Señor, tu palabra. Ayúdanos en esta noche. Ayúdanos, Padre, tanto al predicador como a los oyentes. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria al Señor. Esta noche, hermanos, vamos a ver un tema que hemos titulado Callejón sin salida. Callejón sin salida. ¿Alguno de ustedes alguna vez, hermanos, se ha metido en un callejón sin salida o en una calle sin salida? ¿Alguna vez? Tal vez manejando, caminando, no sé. Hubo una época de mi vida en que yo vivía en un pueblo en el Distrito Federal que se llama Santana. Está en la delegación Milpalta. Y en ese pueblo hay muchos callejones, porque usted sabe que una calle es muy diferente de un callejón, ¿no? Una calle es amplia y transitan los automóviles, pero hay callejones que solamente pueden caminar las personas. Y con el paso de los años, algunas ciudades en su desarrollo y que quizás no tuvieron la planificación necesaria, de repente se dieron cuenta que algunas calles o callejones era necesario cerrarlas por alguna cuestión, ya fuera, ¿verdad?, de planeación o lo que sea. Y en fin, bueno, es muy frustrante, ¿verdad? Porque tú caminas un espacio de terreno, caminas un buen rato y resulta que llegas a un lugar en donde simplemente no hay paso y tienes que regresarte, te toca volver a empezar. Y pues obviamente eso te puede causar molestia y te puede causar un poco de enojo y de frustración. Hace unos años fuimos con mi familia a conocer Helen, Georgia. No sé si alguien ha ido para allá. Ahorita en el verano se pone muy, muy lleno de personas, ¿no? Un río y el tubing y las aguas, todo bien rico. Y en esa oportunidad era nuestra primera vez conociendo el área y cuando veníamos de regreso para acá me perdí. Y en esa pérdida que me di, me fui a meter a unas calles y a unos lugares que resulta que pues no había salida donde nos habíamos ido a meter. Fue toda una odisea. No solamente me perdí, sino que también cuando andábamos perdidos se acabó la gasolina y no había gasolineras en el área, así que fue bastante difícil. Parecía algo como de película, hermanos. Comenzó a caer una tormenta terrible, se nubló, se puso todo bien tétrico y bueno, mi esposa me decía: pregunta. Pero yo no sé si los hombres aquí saben qué es lo que los hombres hacemos cuando la esposa nos dice que preguntemos. No les hacemos caso, ¿verdad? No sé cuál es el bendito problema que los hombres no nos gusta preguntar.
Los hombres preferimos irnos a perder al fin del mundo y conservar nuestro orgullo de decir, no pregunté. Bueno, no sé cuál es el asunto, ¿verdad? Pero para no alargarles la historia, a final de cuentas, no sé cómo logré salir del lugar y retomar la ruta. Y el carro llegó, yo pienso que con el olor a gasolina, pudo llegar a una gas station que estaba por ahí en esa área. Y bueno, es frustrante y es bastante molesto cuando sucede eso, que tú te estás tratando de llegar a algún lado y simplemente hay una pared delante de ti que no te lo permite. Amén. Hay todo tipo de caminos difíciles, hay caminos, ¿verdad?, que puede ser que sean difíciles porque están angostos, porque están a la orilla de un precipicio, porque no tienen la iluminación correcta, en fin. Pero sin lugar a dudas, los peores caminos son los que no tienen salida, porque simplemente no vas a llegar a donde tú pretendes llegar. Y este ejemplo, esta historia que yo les estoy contando, también se aplica a nuestras vidas en algunos casos cuando nos estamos enfrentando a alguna situación que uno cree que va a acabar contigo. Ya no ves esperanza. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema a nivel familiar, puede ser una cuestión matrimonial, puede ser una cuestión de trabajo, puede ser hasta una cuestión de luto, ¿verdad? Alguien murió y tú crees, bueno, se acabó la vida, ya no, estoy acabado, no hay nada más para mí. ¿Verdad? Y espiritualmente, cuando hablamos de un callejón sin salida, estamos hablando de algo en donde solamente Dios nos puede ayudar. Solamente Dios puede de alguna forma intervenir en esa situación y ayudarnos. Este pasaje, hermanos, que les acabo de leer, relata una historia que todo el mundo ya conocemos. Hemos visto hasta todas las películas acerca del Éxodo. Y les soy sincero, a mí nunca me deja de maravillar la historia del Éxodo. Puedo leerla y leerla y leerla y siempre sigo descubriendo que es hermosa y que contiene muchas joyas espirituales para nuestra vida. De hecho, Éxodo es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Y todos saben, Israel estuvo en Egipto, ¿cuántos años, hermanos? Los que están leyendo la Biblia, 400 años estuvieron esclavos. Usted sabe que llegaron allá debido a que, ¿verdad? Fue un modo de sobrevivir porque vino hambre por toda la tierra, pero en aquel entonces José, que había sido puesto como segundo al mando después del faraón, trajo a su familia de Canaán y llegaron a Egipto los israelitas, y no eran muchos, eran un aproximado de 70 y algo de personas, pero con el paso de 400 años se hicieron una multitud, hermano, incontable de gente. Los israelitas tenían esta característica, esta bendición de parte de Dios, algo así como los latinos, de multiplicarse de una forma exponencial en poco tiempo. Tenían muchísimos hijos y llegó un momento en que los egipcios tuvieron miedo de ellos. Dijeron, se están multiplicando tanto que no sea que un día alguno de nuestros enemigos nos haga guerra, estos israelitas se unan a ellos y nos van a derrotar. Así que usted conoce la historia de las famosas parteras. ¿Se acuerda? Sifra y Fúa se llamaban. Y fueron mandadas con órdenes precisas. Cuando atendieran a las hebreas, si era hombre tenían que matarlo, si era niña podía vivir. Pero bueno, estas mujeres fueron temerosas del Señor, los dejaron vivir a todos, y entre esos nació Moisés, el libertador del pueblo. Vamos a Éxodo 13:17 para que entendamos un poco el contexto de nuestros versos que estamos leyendo. Dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Después de las plagas, el faraón finalmente deja ir a los israelitas, pero cuando ellos estaban partiendo del pueblo había dos rutas, una ruta corta y una ruta larga. El problema con la ruta corta es de que en esa área había una especie de guerra, y los israelitas, por no ser expertos en guerra,
había la posibilidad de que al mirar la guerra pues les diera miedo y se quisieran regresar a Egipto. Así que Dios los lleva por una ruta muy larga, pero no solamente esta ruta era larga, sino que los llevó a un lugar en donde ya no había paso. Llegó un momento en que los israelitas, después de caminar por mucho tiempo, se dieron cuenta que estaban frente al mar Rojo, y por otro lado, ahora Dios mismo había puesto en el corazón de Faraón que persiguiera a los israelitas. Así que estaban encerrados. Y esa es la frase que vamos a analizar del pasaje, porque dice que el desierto los había encerrado. La sorpresa que Dios tenía para ellos era bastante desagradable humanamente, porque estas personas se supone que eran libres ya de la esclavitud, pero ahora los estaban persiguiendo. En este pasaje, hermanos, vemos muchas cosas, podemos aprender muchas cosas acerca del Señor, pero hay tres cosas en las que yo me quiero centrar. Número uno, que esta situación de llevar el Señor intencionalmente a Israel a un callejón sin salida fue porque Dios quería mostrarle su amor a Israel. Israel era un pueblo que por 400 años había estado con los egipcios y se les habían pegado todas las costumbres de los egipcios. Por eso es que cuando están en el desierto, lo primero que hacen es un becerro de oro, que era uno de los dioses de Egipto, y ahora Dios quiere comenzar a tratar con el corazón de estos israelitas y les quiere mostrar su amor. Ya les había mostrado su poder por medio de esas plagas que hizo, plagas portentosas, pero ahora les quiere mostrar su amor al abrir el mar Rojo delante de ellos. ¿Okay? Y obviamente esto habla también del poder de Dios. Dios les quiere demostrar lo poderoso que es Él, el Dios en el que ellos están confiando. No es como los dioses egipcios. Y así que los protege, les demuestra su amor, les demuestra su poder, les demuestra, hermanos, su protección. Algunas veces, hermanos, en la vida de nosotros, pareciera que nosotros estamos frente a un mar rojo, como que ya se acabó todo para ti. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Esperar en el Señor, porque ya nada más puedes hacer tú de tus propias fuerzas. Los israelitas no podían hacer nada para abrir este mar, era algo imposible. El faraón dice que venía con 600 carros detrás de ellos, con todo un ejército listo para matarlos. El faraón venía lleno de amargura y con odio, porque si usted se recuerda, el hijo del faraón murió, el primogénito murió en la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. No solo eso, sino que los israelitas despojaron a los egipcios de sus joyas cuando salieron de Egipto. Así que la situación era bastante difícil. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, cuando llegamos a una situación de estas en donde quizás un diagnóstico que el doctor nos da o una situación de una noticia o un problema que llega a nuestra vida, nosotros tenemos que aprender que Dios está en control de estas cosas. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que incitó al faraón a seguir a los israelitas? Fue Dios mismo. Dios mismo los había llevado a una situación en donde ellos no tuvieran otra opción más que depender solamente del Señor. Y algunas veces, hermano, eso pasa en nuestras vidas también. Es una forma en que Dios nos llama la atención. Los callejones sin salida es una forma en que Dios quiere hacer que nosotros pensemos en Él y nos volvamos a Él. Me encanta cuando Dios hace esto con las personas que Él los está trayendo a través de su amor, a que vengan a la conversión, ¿no? Porque quizás Dios usa la disciplina, quizás una persona es a través de un vicio que lo está llevando quizás a la perdición, que Dios lo lleva a un callejón sin salida, y en ese callejón sin salida esa persona no tiene otra opción más que clamar a Dios y pedir a Dios por ayuda. Y es allí donde nosotros, hermano, vemos que Dios nos ama. ¿Okay? Cuando estamos en esa situación y nosotros clamamos a Él, dice su palabra que todas las cosas obrarán para bien a los que amamos al Señor. Amén. Entonces, cuando estamos en esa situación y tenemos a un Dios poderoso de nuestro lado, nosotros podemos esperar un milagro de parte de Dios. ¿Se supone que Dios lo va a hacer? No necesariamente.
Porque acuérdese, hermano, que tenemos el ejemplo de varias personas en la Biblia, como por ejemplo los amigos de Daniel que fueron echados a un horno de fuego, pero permanecieron fieles hasta el final. Pero no descartemos también que Dios es milagroso y que Dios lo puede hacer. Porque si pudo abrir el mar rojo, hermanos, ¿habrá algo imposible para el Señor? Claro que no. Dios tiene el control. Todo lo que el Señor permita en nuestra vida, por malo que sea, Dios siempre saca algo bueno de todo lo malo que esté pasando en nuestras vidas. Esa es una de las razones por qué Dios permite lo malo. Mucha gente dice, ¿por qué si Dios es santo, si Dios es bueno, si Dios es justo, permite que sucedan cosas malas en esta tierra? Bueno, porque Dios es el único que tiene la capacidad de poder sacar aún de algo malo, algo bueno. Amén. Vayamos a Isaías 43:19, donde el profeta Isaías habla precisamente de esto, cómo Dios se glorifica cuando pareciera que todo ya terminó. Y dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Ok? O sea, para Dios en realidad no existen los callejones sin salida. Dios nos puede llevar a una situación en donde para nosotros, en lo humano, ya no hay salida. Y tú dices, estoy acabado, hasta aquí llegué, no más. Quizás puede ser una situación hasta de cansancio, ¿no? Una situación de desesperación, una situación interna en tu corazón, donde tú digas, yo ya no quiero seguir. Pero si en esa situación que nosotros estamos, la que sea, nosotros clamamos al Señor, Él dice que Él abrirá camino en medio de ese desierto. Ese desierto habla de un momento de prueba, de un momento difícil en el que nosotros estamos pasando en nuestra vida. ¿Ok? Y Dios siempre hará una salida para nosotros, aunque esa salida sea la muerte. ¿Ok? Pero la muerte finalmente, hermanos, es la forma en que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor. Le quiero hablar de varios personajes. En la Biblia hay muchas personas que tuvieron caminos muy difíciles, caminos que aparentemente no tenían salida, pero que Dios se glorificó al final. Y quiero mencionar algunas personas así sin necesariamente ir versos por verso, porque yo sé que son personajes que los hemos leído tanto que a grandes rasgos ya nos conocemos toda su vida. Una de esas personas es una mujer que se llamaba Noemí. Yo creo que ustedes se acuerdan de Noemí. Es una historia maravillosa que habla acerca de la providencia de Dios. Cómo esta mujer pasó por unas situaciones tan difíciles, pero al final ella siempre se conservó fiel a Dios. Pasara lo que pasara, ella estaba fiel al Señor. Para empezar, dice que esta mujer vivía en Belén. Vivía en un lugar donde ella estaba bien. Pero vino una hambruna al país y esta mujer tuvo que irse a vivir a Moab. ¿Okay? En Moab, como usted conoce la historia, murió su esposo. Pero no solo murió su esposo, sino que también murieron sus 2 hijos. Se quedó sola, se quedó viuda y se quedó sin hijos. Solamente se quedó con sus nueras. Estas mujeres que la amaban muchísimo. Una de ellas era Ruth y la otra era Orfa. Amén. Cuando parecía que todo había terminado para ella, porque se había quedado viuda, se había quedado sin hijos, se había quedado sola, ella oye, dice en Moab, que el Señor había visitado a su pueblo con pan. Había de alguna forma salido de la crisis el país y ella decide volver a su país. Es más, cuando ella vuelve a su país, ella dice, no me llamen más Noemí. Llámenme Mara, porque en angustia y en amargura está mi alma. ¿Se acuerda? Su nombre Noemí significa dulce, ¿no? Placentera. Pero ella estaba en una angustia tan tremenda a causa del dolor, del luto, de la situación, que ella estaba llena de amargura. Su corazón estaba lleno de tristeza. Y aunque era una mujer que temía a Dios, podemos ver aquí y aprender aquí, hermanos, que aún cuando nosotros somos fieles al Señor y nos esforzamos por hacer la voluntad del Señor, de alguna forma todavía somos humanos. Y hay partes en nosotros que de repente están batallando, están luchando con situaciones.
Pero ¿qué pasó con esta mujer? Cuando aparentemente todo estaba terminado, ya no había esperanza para ella. Dios puso en el corazón de Ruth, de una de sus nueras, que se fuera con ella. Una fidelidad y una lealtad, hermanos, increíble en esta mujer. Le dijo: donde tú fueres yo iré, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras yo moriré también. Aunque Noemí la estuvo despidiendo: regrésense porque yo ya no tendré más hijos para ustedes. Y aunque esta noche estuviera yo con varón, dijo Noemí, y yo concibiere, ustedes esperarían todos los años que faltan para que ese muchacho crezca y se pueda casar con ustedes, porque se acuerda que se practicaba esa costumbre de que cuando un hombre estaba casado con una mujer y el hombre moría, los hermanos la podían tomar para redimir a esa mujer y también para darle nombre al difunto. Les insistió mucho. Finalmente Orfa se devolvió, dice, con su familia, pero Ruth no, y es porque Dios en su providencia tenía un plan. Las cosas no estaban terminadas para esta mujer. Todavía, de hecho, las mejores cosas estaban en el futuro para ella. Aunque ya se había muerto el marido, aunque ya se habían muerto los hijos. Pero Dios se iba a glorificar en la vida de ella. Llega a donde ella se dirigía, vuelve ella a su pueblo, y entonces Ruth comienza, dice, a ir a trabajar a los campos de Booz, que era familiar, un poco lejano de Noemí. Y este hombre, para no hacerle larga la historia, redime a Ruth. Ruth se casa con este hombre. Este hombre es un hombre rico, ¿ok? Y esta mujer llega a ser bendecida de una forma tan tremenda por medio de Ruth, que las mujeres que la conocían le decían a Noemí: tienes una nuera que es mejor que 7 hijos. Eso está, me parece, en el capítulo 4:15. Tienes una nuera que es mejor que tener prácticamente 7 hijos. Y ¿sabe qué? Todavía lo mejor, que Noemí llega a ser parte ahora de la familia real, de la familia de Cristo, de alguna forma, políticamente, por ella ser familia de Booz, ¿verdad? Y Booz, al tener un hijo con Ruth que se llamaba Obed, y Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre de David, y de David descendió Jesucristo. Todavía la parte espiritual más grande en la vida de Noemí estaba a punto de cumplirse, pero ella había llegado un momento en que había dicho: llámenme amargura, no, ya no me digan que yo soy Noemí. Tremendo. Y luego ahora, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de David. Creo que David es el héroe de la Biblia que nosotros más conocemos, ¿no? Si en aquellos entonces hubiera existido la imprenta y toda la tecnología de hoy, se hubieran hecho tazas de David, camisas de David, gorras de David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un héroe famosísimo en Israel. Las mujeres cantaban y decían: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Pero no siempre fue fácil para David. Su principio fue muy difícil. Era un simple pastor de ovejas que ni siquiera fue llamado el día en que el profeta Samuel vino a su casa para ungir a uno de los hijos de Isaí. Isaí dijo: yo no creo que sea él uno de ellos. Llamó a todos menos a él. Pero se acuerda que después de que desfilaron todos los hijos de Isaí delante de Samuel, Samuel dijo: ninguno de estos es. ¿Tienes otro hijo? Porque, no entiendo cómo el Señor se puede equivocar, mandarme a decir, número 1, ve a ungir a un hijo de Isaí, pero luego los pasas todos delante de mí y el Señor me dice: no es ninguno. ¿Tienes otro? Y el Isaí: oh, sí, cierto, tengo otro. Es un pastor que está por allá en el campo cuidando las ovejas. Pues tráelo, porque no vamos a sentarnos a la mesa a comer hasta que él no venga aquí. Y dice que cuando entró por la puerta, dice que el Señor le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Pero no fue fácil para David, porque ese llamado a ser rey de Israel, hermano, casi le cuesta la vida. Saúl lo odió amargamente. Yo creo que
pocos hombres en esta tierra han odiado tanto a otro hombre como el odio que le tenía Saúl a David. Eran unos celos, hermano, y una amargura tan terrible. Desde el primer día que David fue a la guerra y mató a Goliat, desde ese día lo odió. Y cuando oyó los cantos de los israelitas, dijo: solamente le falta que me quite el reino. Así que no fue fácil para David. Fue ungido como rey, pero ¿sabe qué? Todos los años que David vivió, David tuvo que huir. Porque todos los años que Saúl estuvo vivo, todos esos años lo persiguió para matarlo. Lo odiaba, lo aborrecía, porque dice que Dios estaba con él y porque era prudente en sus palabras y había gracia sobre él. Así que vemos a un David por mucho tiempo sufriendo, parecía que todo estaba acabado, en una cueva encerrado. ¿Se imagina? Señor, pero si tú me ungiste para ser el rey de Israel, ¿qué hago aquí en esta cueva? Lo bueno que David era un hombre espiritual que entendía. Él decía: yo no puedo levantar mi mano contra el ungido del Señor. Yo no sé cuándo voy a ser rey, ¿ya? Porque el Señor me dijo que yo voy a ser rey, pero yo no puedo hacer nada contra el ungido del Señor. Y ahí en la cueva, hermano, se fue a meter Saúl a hacer sus necesidades. Y le llegó a la par a David. Y los soldados de David le dijeron: el Señor te ha entregado a tu enemigo, mátalo. Y David dijo: lejos sea de mí que yo levante mi mano contra el ungido del Señor. Pero le cortó un pedacito del borde de su manto. Y cuando Saúl terminó de hacer sus cosas y salió y se fue, David salió y le gritó y le dijo, ¿verdad?, que lo había perdonado y le mostró el manto. Y Saúl se echó unas lágrimas de cocodrilo y dijo: perdóname, ahora entiendo que tú eres más bueno que yo. Pero después lo siguió otra vez persiguiendo. Con David se juntaron, hermanos, solamente personas sin ningún oficio ni beneficio. 400 vagos, endeudados, deprimidos. Ese era el ejército con el que David comenzó y con el que estaba huyendo de Saúl. Llegó un momento, hermano, en que se sintió tan acorralado por Saúl, ya no sabía dónde ir, a qué desierto, a qué cueva irse a meter. ¿Y sabe qué hizo? Se fue a meter con los filisteos. Allá se fue a meter con los filisteos y los filisteos dijeron: pero si ese es David el que mató a Goliat. Y David dice que se hizo el loco y dejó que la saliva se escurriera por su barba y escribía en las puertas. Y el rey de los filisteos dijo: este está loco, no se preocupen por él. Fue tremendo. Fue tremendo. Muchas veces para David ya no había salida en su vida. Pero mire lo que dice en el Salmo 121. Vamos a leerlo completo, me parece, todos los versos. Dice 121, 1 al 8: alzaré mis ojos a los montes. ¿Usted se imagina David en los montes, en los valles, en el desierto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora usted entiende un poco mejor este salmo, porque usted entiende las situaciones que David tuvo que pasar. Y estas son las conclusiones a las que David llega después de que él mira la fidelidad del Señor. Qué bonito es ver la fidelidad del Señor. A mí me ha tocado en algunos problemas y situaciones que he pasado ver la fidelidad del Señor. Y tú dices: wow, Señor, qué bello te glorificaste en esta situación. Así que yo te invito a que tengas confianza, que tengas paz. Cualquier problema que estés pasando, simplemente encomiéndate al Señor. El Señor tiene el cuidado. ¿Qué hacía David? David levantaba los ojos a los montes, a lo alto significa aquí, al cielo de donde podría venir su socorro. Él se dio cuenta de que el Señor guardaba su entrada, guardaba su salida,
no importaba bajo qué situación fuera, a veces en las noches frías bajo la luna, a veces en el desierto bajo un sol abrasador, el Señor lo había guardado en todas esas situaciones difíciles. ¿Y qué me dice del apóstol Pablo, nuestro tercer personaje en cuestión? Creo uno de los cristianos que más ha sufrido en la historia del cristianismo, hermano. Un hombre que se mantuvo fiel hasta el final al Señor. ¿Sabe qué recibió el día de su conversión? No recibió una Biblia de regalo ni una tarjeta de bienvenida. Se volvió ciego. Pablo, el día que se convirtió, hermano, se volvió ciego. Y con esa fe tiernita que tenía, yo me imagino diciendo a Pablo: estoy acabado. Vaya bienvenida al cuerpo de Cristo. Jesús lo salva y lo deja ciego. Y luego manda a un hombre a orar por él. Recibe la vista, se convierte. El Señor le dice que le era necesario padecer mucho por causa de su nombre. La primera vez que fue a una iglesia cristiana, los hermanos no lo saludaron. Lo miraban feo. Desconfiaban de él. Decían: ahí viene ese asesino, ese perseguidor. Si ese era el que nos pedía cartas para llevarnos presos y arrastraba a los hermanos. Por eso usted no sea tan susceptible, hermano, que de repente no se le saluda. Tranquilo, no pasa nada. Este fue la entrada de Cristo, de Pablo, hermanos, a la iglesia. Y después de eso, pues le fue mal. ¿Se acuerda cuando lo apedrearon? Imagínese, una lapidación, como se le llama también a ser apedreado, no era algo fácil. Ponían a la persona contra una pared, contra un muro, contra lo que fuera, un paredón. Y luego, hermano, le tiraban piedras, no con el propósito, hermano, de espantarle las moscas. No, con el propósito de matarlo, de darle con piedras contundentes en la cabeza para acabar con la persona. Así que yo me imagino que ese día que a Pablo lo apedrearon, Pablo dijo: dice, estoy acabado, aquí voy a morir ya ahorita. Pero ¿sabe qué? La gente le tiraron de todo, parafraseando un poco, y ya después ya no hay piedras para tirarle a este. Lo dieron por muerto. No sé cuánto tiempo pasó, la Biblia no dice, pero más al rato Pablo abrió los ojos, se vio todo sangrado, todo morado, todo con la boca quizás, hermano, sangrando y la nariz. Y se sacudió el polvo, aquí no pasó nada, y se fue a seguir predicando la palabra del Señor. En otra ocasión estaba encerrado, hermano, en la ciudad. Lo habían rodeado ya, y los hermanos lo bajaron por una canasta. Porque el lugar en el que él estaba la casa empotrada en el muro de la ciudad, y por ahí lo bajaron al apóstol Pablo. ¿Se acuerda cuando llegó a la isla de Malta? Naufragado, mordido por una serpiente, y todos los isleños de ese lugar dijeron: se va a hinchar, se va a morir, y nada, seguía adelante. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, hermanos. Nosotros tenemos un propósito espiritual que cumplir, ¿ok? Nosotros tenemos todos los días que encomendar ese propósito en las manos del Señor, y todo lo que el Señor disponga, lo demás, lo que tiene que ver con lo terrenal, con el alimento, con el vestido, con la salud, con lo familiar, con lo emocional, el Señor está en control de todo eso. Nosotros podemos descansar en el Señor. Y esta última historia, la historia más conocida en la historia de la humanidad, valga la redundancia, es la historia de Cristo. El camino a la cruz. Fíjese, hermano, que para Cristo de alguna forma esto fue el callejón sin salida para él, porque no había otra opción. Él voluntariamente decidió tomar este camino, el camino de la salvación que él iba a traer a los pecadores. Este camino sin salida fue el camino que irónicamente abrió la salida para todos nosotros, porque todos nosotros estábamos condenados sin este sacrificio. Así que cuando Jesucristo, hermanos, murió en la cruz, dice que hubo un gran terremoto. Y ese gran terremoto hizo que el velo del templo se rasgara desde arriba hasta abajo. Algunos historiadores dicen que era imposible que eso sucediera humanamente,
Primer lugar, porque era un velo altísimo. Segundo lugar, porque era un velo de un espesor increíble que, o sea, nadie lo hubiera podido romper. No sé si ha visto cuando a veces hacen ese challenge de romper un libro que está muy grueso y los hombres dicen, yo soy muy fuerte, pero no pueden. O sea, era algo imposible y se rompe de arriba a abajo, porque esto significa espiritualmente que era Dios el que estaba abriendo ese camino. El lugar santísimo quedó descubierto. En lo literal, pero en lo espiritual, fíjese lo que estaba sucediendo en la cruz. En la cruz estaba rasgando el velo del cuerpo de Cristo. Sus músculos, sus tendones, sus arterias se abrieron y se estaba rasgando prácticamente su cuerpo, y a través de eso Él nos abrió camino, no al lugar santísimo del Antiguo Testamento, sino al Dios santísimo, porque Él es el camino al Padre, y no hay salvación ni hay forma de llegar al Padre si no es por medio de su sacrificio. Así que los caminos difíciles y los caminos sin salida Dios los usa para procesarnos. Hay personas que de hecho no vendrían al Señor hasta que no llegaran a un callejón en donde no hay salida. El Salmo 37:5, búsquelo, dice así. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Lo repito, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. O sea, nosotros tenemos que levantarnos cada mañana, decir, Señor, te pertenece mi vida, te pertenecen mis planes, te pertenece este día tú lo creaste, así que yo me encomiendo a ti, me arrojo en tus brazos, y todo lo que pase este día está en lo que tú harás. Lo que tú harás, eso será lo mejor. No será quizás lo que yo quiero que tú hagas, pero será lo que tú quieres hacer, y tú me amas y tú tendrás cuidado. Así que no sé qué va a pasar hoy. A lo mejor me voy a encontrar con un gran tráfico. ¿Cuánto les gusta el tráfico? O tal vez, Señor, no me van a pagar ese trabajo que hice, no sé. Tal vez mi esposa no está de buen humor, o los niños no se están portando bien. Veo a mi hija acá. Pero ¿sabes qué, Señor? Está encomendado a ti. Confío en ti. Y mencioné puras cosas pequeñas, problemas que a veces muchos cristianos por cosas como estas se quieren morir. ¿Cómo es posible? Hay tráfico, me quiero morir. Se me pinchó la llanta y no traigo la de repuesto. Cosas pequeñas que a veces durante el día nos pueden robar la paz. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que encomendar al Señor, hermano, nuestros caminos, confiar en Él, y Él hará. Mire lo que dijo Job en el 23:10 de este libro de Job. En Job 23:10 Job dijo esto. Job dijo, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y eso se cumplió en Job. Todo lo que le pasó ya no lo sabemos de memoria, y al final, ¿qué pasó? Dios se glorificó. Dios fue el que hizo, el que orquestó todo en el camino, en la vida de Job. Y al final, pues vino a ser su estado postrero, vino a ser mejor que su estado primero. Y luego vamos al Proverbio 3:5 al 8. Proverbio 3 del 5 al 8 dice así, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Es un desafío esto, lo que nos pide acá, porque el corazón de nosotros, hermano, es súper engañoso. Y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Okay? Ahí está la recomendación. Una vez más, fíate del Señor de todo tu corazón, es decir, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No confíes demasiado en ti mismo. Eso es lo que está diciendo esto. Por eso usted debe de orar, usted debe leer la Biblia buscando la dirección del Señor.
para cada cosa que usted va a hacer, para cada decisión que usted va a tomar, porque Él es el único que si nosotros lo reconocemos en nuestros caminos, Él dice que enderezará nuestras veredas. Pero ¿qué pasa con los otros cuando tú no confías en el Señor, cuando no encomiendas en el Señor tu camino? Vayamos al Proverbio 14:12, mire lo que pasa. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esos son los que confían en su propia prudencia. No, yo lo voy a hacer así. No, yo voy a dejar de congregarme. Yo voy a dejar de servir. Yo, ¿para qué me voy a meter tanto en esas cosas de la iglesia? Esas son cosas de señoras. Eso déjalo para el pastor y los ancianos que no tienen oficio. O sea, la gente que confía en su propia prudencia. No, yo mejor me voy a centrar en ahorrar, porque qué tal que al rato me deportan y yo quiero trabajar, quiero comprar esto, o sea, todas esas cosas son buenas, hermano. O sea, preocuparnos por nuestro bienestar, por el bienestar de nuestra familia, solamente que esas cosas tienen un problema cuando vienen de un corazón cuya prioridad no es Dios, cuya prioridad no es hacer la voluntad de Dios. No se afane tanto, hermano, por las cosas de este mundo o por los caminos de este mundo. ¿Por qué? Porque dice que aunque parezcan derechos, su final es caminos de muerte, camino de perdición. ¿Ok? Así que, hermanos, tú eliges si tú quieres ir a un callejón sin salida porque Dios te está probando, o si tú quieres ir a un callejón sin salida porque no obedeces al Señor. ¿Sí? Porque son muy diferentes. Un callejón sin salida porque Dios nos está probando, Él nos mete ahí intencionalmente, quiere probar nuestro corazón, probar nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Él. Pero puede ser que también estés en un callejón sin salida porque eres necio. Eres una persona que no entiende. Dios te está hable y hable y hable y no entiendes. Entonces Dios te tiene que llevar a un callejón donde no tengas para dónde hacerte. Como si tu mamá te correteara con la chancla y vas corriendo y llegas a un callejón sin salida. Y dices, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Nadie. Y luego tienen el don de la chancla voladora, hermano. Así que, pero cualquiera de los dos es por nuestro bien. A final de cuentas, el Señor, hermano, tiene el cuidado de nosotros y todo obrará para bien. Fíjese que ahora que mi esposa sigue con su tratamiento de lo del cáncer, yo he platicado con ella, le he dicho, oye amor, ¿y cómo te sentías así cuando mero estuviste enferma? Ella me dijo, no, pues yo la verdad yo pensé que yo iba a morir. Yo le dije, ¿y estabas lista? Me dice, sí, estaba un poco temerosa, ¿verdad? Por los niños que están pequeños. Le digo, bueno, ¿y por mí qué? Pero dice, llegó un momento en que yo me resigné. Llegó un momento en que yo dije, bueno, pues se acabó, porque usted sabe, te hablan de que tú tienes esa enfermedad y el solo nombre te asusta. Entonces, pero Dios se glorificó al final. Ella sigue en su tratamiento y casi está limpia. Digo casi porque según los doctores eso nunca estás completamente limpio. Es más, aún los que nunca nos han diagnosticado cáncer tenemos células cancerígenas en nosotros, aunque sea en un mínimo grado, ¿no? Pero Dios se glorificó. Parecía que todo había acabado para ella, pero ella confió en el Señor. Dios puede hacer lo mismo también en la vida de cualquiera de nosotros, en cualquiera de ustedes, hermanos, que estamos enfermos. Debemos resignarnos y decir, Señor, si me vas a llevar, pues aquí estoy, heme aquí, haz tu voluntad. Pero yo sé que tú me puedes sanar. También sé que eres un Dios poderoso, que puedes abrir este mar rojo. Yo estoy frente a un mar rojo que yo no lo puedo abrir, pero tú sí, porque para ti no hay nada imposible. Fíjese que en algún momento, ya con este comentario termino, yo me sentí que el Señor me llevó a un callejón sin salida para disciplinarme. Como decía yo hace un rato, ¿no? Puede ser que hay dos callejones sin salida, uno en donde Dios te lleva para probarte, pero puede ser que Dios te lleve a un callejón sin salida también para disciplinarte.
Y hubo un momento, hermanos, en mi vida en donde Dios me llevó a un callejón sin salida para llamar mi atención, porque como pastor ustedes saben que nosotros pasamos por una reforma, ¿no? Y que hubo un cambio bien dramático en esta iglesia, 2012, 2013 aproximadamente. Y en esa época, hermanos, yo sentí como Dios me dio un encerrón y en ese encerrón, en esa disciplina que Él me tuvo, pues me llamó duramente la atención a mí, sobre muchas cosas, sobre lo que estaba predicando, sobre mi carácter, sobre cómo estaba dirigiendo la iglesia. Y quizás ninguno de ustedes se dio cuenta porque no anduve diciéndolo, ¿verdad? Pero fue un tiempo en donde el Señor me estaba dando duro. Es como cuando tú le estás dando a tus hijos y les das con la vara a tus hijos, ¿no? Y los hijos quizás después de que tú los disciplinas y les pegas, pues están tristes y todo, pero al final, ¿qué? Es buena la disciplina para nosotros. Así que hubo una temporada, hermanos, en donde a mí lo que me tocó fue humillarme, soportar la vara del Señor. Literalmente, hermanos, se siente en lo espiritual, se siente como que el Señor te estuviera dando con una vara. O sea, tú sientes el dolor en tu carne, en tu cuerpo, te quedas por una temporada callado, te quedas por una temporada aislado de las personas y estás en un trato personal con Dios, y en ese trato lo que tienes que hacer es humillarte. Señor, heme aquí. O sea, dame la tunda que me merezco y haz lo que tengas que hacer en mí. Porque se acuerda cuando David, después de haber fallado, aunque claro, David hizo algo pues de otra cuestión moral diferente, pero David dijo: mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Y era mi gemir y mi llorar todo el día y inundaba mi lecho de lágrimas. Entonces, esa es la vara, la disciplina del Señor, y el Señor muchas veces nos puede llevar también a ese tipo de callejones y de lugares, en donde saca la vara y nos tiene que corregir, para que nosotros, hermano, podamos clamar a Él y poder hacer su voluntad. Todo ese año de disciplina, en mi caso, a mí me sirvió para meditar mucho, pensar mucho, leer mucho la Biblia, orar, corregir muchas cosas, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que nosotros sepamos de que quizás en algún momento de nuestra vida, o sea, va a ser necesario que a alguno de ustedes Dios lo lleve a ese callejón. Quizás porque no le quiere servir. Quizás no le quiere servir. Dios te llamó a servir y tú te has obstinado en tu carne que no. O tal vez porque, qué sé yo, no te quieres afirmar en Dios. Entonces, no, aquí estoy bien, por la orillita, aquí estoy bien. Y Dios dice: ok, o te afirmas o te afirmo. Porque a lo mejor Dios tiene un propósito. Yo no sé, a lo mejor alguno de ustedes, hermano, va a ser pastor o predicador. Yo no lo sé. Pero quizás aquí hay gente, hermano, que es muy negligente en su devocional, en su lectura, en su oración, ¿no? Y a lo mejor no vas a ser pastor, a lo mejor Dios quiere que laves los baños, tampoco te emociones. Pero no quieres. No, yo los domingos trabajo. Entonces, quizás Dios te va a tener que llevar a un callejón sin salida, sacarse el cinturón. Ok, ¿te arreglas o te arreglo? Oramos.